Hola de nuevo, este es el segundo video de la primer tutorial de econometría avanzada y en este video vamos a hacer una introducción a R. El objetivo no es hacer un curso completo de R, sino que ustedes puedan tener los comandos básicos necesarios para poder aplicar los conocimientos que ven en las clases teóricas y resolver los trabajos prácticos. La idea es que si tienen alguna duda, primero intenten resolverlas buscando en internet. Donde, bueno, yo googleo y en general lo primero que suele aparecer es un link a Stack Overflow, que es un foro de preguntas y respuestas que está buenísimo porque casi siempre hay alguien que tuvo la misma duda que uno, así que es súper útil. Por supuesto que si no la pudieron resolver, pueden escribir por el grupo de Facebook o me pueden mandar un mail. ¿Qué es R? R es un lenguaje de programación que fue pensado desde y para la estadística. Y lo que está bueno es que como es gratis y de código abierto, hay un montón de información y de recursos que están dando vuelta en internet. Acá, por ejemplo, les dejo algunos links por si quieren chusmear. Y se lo pueden descargar desde este enlace. Y también descárguense la versión de RStudio, que RStudio es una interfaz gráfica que lo que hace es facilitar el trabajo y en las tutoriales vamos a estar trabajando con R abierto desde RStudio. Cuando entren a RStudio lo que van a ver es esto. Por un lado tenemos la consola. Acá luego del triangulito pueden ingresar los comandos y correrlos apretando Enter y también es acá donde van a aparecer los resultados de las cosas que corramos. Pero la idea va a ser en general escribir el código en el editor, porque así vamos a poder guardar los archivos que se llaman scripts, son archivos .r, y vamos a poder además abrir archivos que tengamos guardados, podemos tener muchos scripts abiertos al mismo tiempo, ir corriendo partes de uno y partes de otro. Para correr las cosas desde el editor hay dos formas. Si estamos parados sobre alguna línea y apretamos Run, se va a correr esa línea. Si seleccionamos varias líneas y apretamos Run, se va a correr esa selección de líneas. Y si no, la otra forma más fácil es, en vez de apretando Run, es hacer Control Enter desde el teclado y ahí se corre o bien la línea o bien lo que está seleccionado. Luego acá nos aparece nuestro entorno de trabajo con todos los objetos que tengamos cargados. Y por último, en este panel hay distintas pestañas donde van a aparecer, por ejemplo, los gráficos que hagamos, la lista de paquetes que tengamos, las carpetas que tengamos abiertas o cuando pidamos ayuda, la ayuda aparece escrita acá. Ahora voy a pasar a RStudio porque me parece que es mejor ver las cosas directamente desde ahí, pero de todos modos, acá en las slides tienen escritas un resumen de las cosas que vamos a ir haciendo para que también lo puedan leer tranquilos y lo tengan escrito ordenado de este modo y no solo en el código. Que el código se lo pueden descargar, también está en la página. Pasemos a RStudio. Bueno, acá estoy en RStudio. El código para esta tutorial se las dejé en un script que se llama T1 intro a R. Para abrirlo pueden hacer doble clic o abrir desde acá de la carpeta buscar el archivo. Primero notamos que todo lo que empieza con numeral está comentado y no se va a correr. Y para correr algo podíamos o bien apretar acá Run o hacer Control Enter. También podemos seleccionar varias líneas y correrlas todas. Lo primero que conviene hacer es definir el directorio de trabajo, que es la carpeta donde por default se van a guardar todas las cosas que hagamos y donde por default vamos a abrir las cosas que hagamos. Para saber cuál es el directorio de trabajo hacemos Get Working Directory. Acá nos lo devuelve, también aparece acá igual escrito. Si lo queremos cambiar tenemos que hacer Set Working Directory y entre comillas escribimos el directorio. Y algo que nos tenemos que acordar es de dar vuelta a la barra. Si pegamos directamente, al menos en Windows, no va a funcionar. O creo que también se pueden usar dos barras invertidas. O sea, dos barras comunes, perdón, de estas. Bien, y veamos algunos tipos de datos. Primero que nada, R puede funcionar como una calculadora. Si en la consola yo escribo cualquier cuenta, me la hace y me devuelve el resultado. Ahora bien, puede ser que queramos guardar ese resultado o ese valor en un objeto. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, definimos un nombre para el objeto que le voy a llamar resultado y le asignamos el valor que le queramos asignar. Fíjense que para asignar usamos este simbolito, con el teclado el atajo es Alt-, si no lo podemos escribir así, o también podemos usar un igual. Entonces veamos que ahí se guardó en el objeto resultado, que es un objeto de tipo numérico, el valor 6. Para que las cosas se vean así, les conviene acá poner la grid. Entonces después, si escribimos resultado en la consola, nos devuelve el valor 6. Algo que hay que tener en cuenta es que R sobrescribe. O sea, si yo al nombre de resultado le asigno otro valor, ahora resultado pasó a valer 3 y chau, si no nos dimos cuenta, pisamos una cosa.
y también que es sensible a las mayúsculas. Si yo puse una mayúscula donde hay una minúscula, no lo va a reconocer. Otro tipo de dato es un character, que es texto. Los characters van entre comillas, simples o dobles. Por ejemplo, acá al nombre resultado ahora le voy a asignar un texto. Hola señora, si hacemos class nos devuelve el tipo de objeto. Ahí nos vemos que dice que es un character y acá nos lo devuelve. También están los verdaderos o falsos, que son booleanos o lógicos, y a R le podemos pedir que nos diga si dos cosas son iguales o son distintas. Bien, los vectores son la estructura básica en la cual R guarda los datos. Para crear un vector columna lo que podemos hacer es con C concatenar distintos elementos. Entonces acá vemos que unimos distintos números, por ejemplo. Hay otras formas de concatenar elementos que se las dejo acá para que las miren. También podemos crear un vector vacío poniendo vector entre paréntesis. Otra estructura de datos son las matrices. Podemos armar una matriz a partir de pegar columnas o pegar filas de dos vectores. Tanto los vectores como las matrices también pueden tener, por ejemplo, caracteres adentro o booleanos. También están las listas, que lo que nos permiten es tener adentro de una lista elementos de distinto tipo. Por ejemplo, esta lista tiene un character, un booleano, un número. En cambio, tanto las matrices como los vectores, todos sus elementos tienen que ser del mismo tipo, todos números o todos caracteres o lo que sea. Las funciones o comandos de R también son objetos, cuya clase es función. Si yo quiero pedir ayuda acerca de qué es lo que hace determinada función, podemos hacer un signo de pregunta o help. R tiene de base muchísimas funciones y además hay paquetes o librerías con funciones extra que para usarlas primero, por única vez, yo tengo que instalarlas con install packages y entre comillas el nombre de la librería. Así se me van a instalar. Eso lo corro una vez. Una vez que ya lo instalé en mi compu, no voy a tener que volverlo a instalar, pero cada vez que quiera usar esa librería, lo que voy a tener que hacer es abrirla haciendo library y entre comillas el nombre de la librería. Por ejemplo, acá les dejé una librería que es muy bonita para hacer gráficos. Bien, hay otros tipos de objetos también. Pero veamos algunas operaciones. Primero yo puedo querer saber cuál es el largo de un objeto. Por ejemplo, el largo del vector X, que es 4, o de Y, o de resultado, que es 1. Si tienen el mismo tamaño, los vectores los voy a poder sumar. Y también voy a poder aplicar otras funciones, como ver el mínimo, el máximo, la media, la varianza, el desvío estándar. Desde acá, con la escobita y demás, podemos ir eligiendo objetos y borrándolos, pero otra forma es hacerlo desde la consola. Con ls veo todos los objetos que tengo guardados, con remove borro objetos. Para borrar todos, uso este comando. Bueno, algo sobre vectores aleatorios en R. Algo que está muy bueno, no, en serio, es que podemos muestrear números de distribuciones aleatorias. Por ejemplo, si yo le digo rnorm, entre paréntesis 5, lo que le estoy diciendo es muéstrame 5 valores de una normal estándar. Cada vez que yo aprieto esto, ven que salen 5 valores distintos porque son aleatorios. Por eso, muchas veces, para poder replicar resultados, lo que se hace es fijar una semilla. Con esta función, setSeed, y acá le ponen el número que más les guste. Si hacemos eso, lo que nos permite es que a continuación de correr esa semilla, los números aleatorios que se generen van a ser los mismos. Veámoslo para que se entienda mejor. Yo acá seteo la semilla 449 y después genero 5 números de la distribución normal. Ven que los primeros que me salen son menos 0,44 y 1,06. No sé, vuelvo a generar 5, me salen menos 0,86 y menos 1,08. Bueno, si yo mañana en China quiero replicar estos 5 números, yo tengo que generar la misma semilla, el mismo número de semilla, y a continuación, cuando yo genere 5 números de una distribución normal aleatoria, si los genero a continuación de correr la semilla, se me genera un menos 0,44, 1,06, y después se me genera menos 0,86, menos 1,08. Entonces acá, por ejemplo, con esta semilla vamos a crear dos vectores aleatorios. Si quisiera que no sean de una normal estándar, le puedo indicar con qué media y con qué varianza, puedo ver la correlación, la media, la varianza, el desvío estándar. Y también puedo mostrar números de otras distribuciones, como no sé, una binomial, una Poisson, demás. Bueno, para terminar veamos algo de bases de datos y regresión lineal. La próxima tutorial vamos a ver un ejemplo de cómo abrir una base de datos de un archivo por fuera de R. Igual se los escribí en las slides, así que si lo quieren leer de ahí, explorar y también cómo exportar una base de datos, genial. Igual la próxima vemos un ejemplo, pero hoy vamos a usar una base que se llama Boston, que viene guardada en una librería que se llama Mass. Entonces, primero
tenemos que instalar la librería. Si ustedes no la tienen en la compu, la instalan con install packages por única vez. Luego la abrimos. Acá nos describe un poco la base. Y la clase es un data frame. O sea, las bases de datos en R son data frames. Esta función fix, bueno, nada, nos abre un editor, pero sobre todo hace que nos aparezca acá como objeto. Si acá aprietan en esta grillita, van a poder ver la base. Names es una función bastante útil porque lo que hace es nos muestra los nombres de los elementos que están adentro de un objeto. En este caso, para una base de datos, los names son los nombres de las columnas de la base de datos. str nos da un poco más de características, por ejemplo, nos muestra qué tipo de variable es cada una, en este caso son todas numéricas. Y con head podemos ver las primeras filas. Dim es la dimensión de la base de datos, cuántas filas y cuántas columnas. Y después a lo que en general vamos a querer hacer mucho es seleccionar un subconjunto de los datos. Eso es subsetear. Y el formato general para hacerlo en R es el siguiente. Primero, nombramos el objeto, que puede ser un dataset o puede ser un vector o puede ser una matriz. Y a continuación le indicamos entre corchetes qué filas queremos, coma, qué columnas queremos. En el caso de los vectores, solamente le indicamos, sin la coma, ¿no? Le indicamos solamente qué elementos queremos. Por ejemplo, acá queremos, de la base de Boston le estamos diciendo que queremos las columnas, perdón, las filas 1 y 2 y las columnas de la 1 a la 5. Entonces corremos esto. Este segundo ejemplo, ven que en el lugar de las columnas no dice nada. Eso significa que queremos que nos traiga todas las columnas, o sea que nos va a traer la fila 2 y todas las columnas. En este caso, al revés, le estamos diciendo que nos traiga todas las filas y esta es una forma de indicar vía nombre qué columnas queremos que nos traiga, ¿no? Como con un vector con los nombres de las columnas que queremos. Indus y age. O le podemos decir, bueno, las primeras 10 filas, ¿no? De esas dos variables. Y después, una forma muy común de referirse a una columna de un data frame es nombrando el objeto data frame y después el nombre de la columna que queremos, ¿no? Por ejemplo, la variable chas. O yo puedo subsetear la variable chas. Como la variable chas es una columna, es un vector, yo nada, no necesito una coma, es simplemente de ese vector, quiero, no sé, las filas 40 a 50. Bien, algo sobre valores faltantes. En R, los valores faltantes aparecen como NA. Yo puedo agarrar un objeto y correr la función isNA, y eso lo que nos va a decir es, en cada uno de los lugares del data frame, false si no hay NA y true si los hubiera. Obviamente que ver esto es súper impráctico. Entonces, ¿cuál es el truco? Los false valen 0 y los true valen 1. Entonces, si yo sumo todo, voy a saber cuántos NA tengo, ¿no? Si me da 0 es porque no tengo NA. Si me da 9, tengo 9 NA. Si en vez de sum hiciera min, voy a tener el porcentaje de valores faltantes, ¿no? en ese objeto. En este caso da 0 es porque no tenemos valores faltantes. Entonces, lo que voy a hacer es generar una variable y a esa variable meterle NAs. Entonces, primero voy a hacer una copia de la base Boston bajo un nombre nuevo que es Boston-n, para no modificar la otra base, ¿no? Después creo una variable. ¿De qué modo? Digo, bueno, agrega una columna que se va a llamar con nulos y métele todos unos. Y después acá le indico a qué posiciones de la variable con nulos dentro de Boston-n quiero que le asigne NA. Por ejemplo, al azar puse, ¿no? Las filas 4, 3, 5 y de la 8 a la 13. Entonces ahora, si me vuelvo a fijar cuántos NA hay en Boston, N, lo que vemos es que hay 9 NA. Y de hecho todos están en la columna, ¿no? Con nulos. Si a la base esta le aplicamos na.omit, lo que va a hacer es tirar las filas que tienen valores nulos. Entonces, vuelvo a guardar Boston N, pero en este caso omitiendo los valores nulos. Entonces, si chequeamos de nuevo la dimensión de Boston N, vemos que tiene 497 filas y 15 columnas. Entonces, también lo podemos ver acá. Comparando con Boston, que tiene 506 observaciones, Boston N, una vez que inventamos esta variable que tenía filas con valores nulos y le sacamos esas filas, tiene efectivamente 9 filas menos. Y después, para ver estadística descriptiva de la base, la función típica de summary, que nos dice por variable estadística descriptiva, y acá les dejo unas alternativas de paquetes que tienen algunos detalles más en sus estadísticas descriptivas. Bueno, por último, regresión lineal simple.
La forma de correr una regresión lineal simple en R es con la función LM, que es Linear Model. Y la estructura siempre es, pongo la variable dependiente, la y, una ondita y luego la x. Y a continuación le indico de dónde salen los datos. Otra alternativa es, en vez de indicarle al final de dónde salen los datos, es llamar a la base signo pesos la variable que me interesa. Porque fíjense lo siguiente. Si yo corro, por ejemplo, la variable medb, me dice que no encuentra ese objeto. ¿Por qué? Porque medb solo no es un objeto, no existe para R. medb es una variable dentro de la base Boston, entonces así sí me lo va a reconocer. Por eso yo siempre le tengo que indicar la base. Ahora, si no quiero andar indicando la base todo el tiempo, algo que se puede hacer es hacer attach de la base, que es como que me guarda directamente todas las variables en mi entorno, como si fueran objetos sueltos, entonces después no le tengo que ir indicando, o sea, reconoce el nombre de las variables directamente, pero no siempre es recomendable hacer eso. Entonces, en este caso lo que hacemos es correr un modelo lineal, que se corre así con LM, pero lo vamos a guardar en un objeto con cualquier nombre, en este caso le puse lm.fit. ¿Qué información queda guardada en el objeto lm.fit? Bueno, names. Acá vemos todos los elementos que podemos ver del modelo lineal. Por ejemplo, podemos ver los coeficientes, ¿no? Si yo directamente llamo al objeto, lo único que me va a mostrar son eso, la fórmula y los coeficientes. Si yo quiero ver los coeficientes, puedo poner coef, o justamente como los coeficientes eran una de las variables del objeto fit, o sea, acá le estamos diciendo qué nombres, qué cosas tenemos en el objeto fit. Y uno son coefficients. Entonces, si yo llamo lmfit signo pesos coefficients, yo voy a poder ver dentro del lmfit los coeficientes. Lo mismo yo podría ver los residuos o lo que sea. Puedo hacer un intervalo de confianza al 95% y en general lo que uno está acostumbrado a ver como salida de la regresión es el summary del lmfit, ¿no? Donde me dice no solo el coeficiente, sino el error estándar y el p-valor. ¿Qué pasa si queremos una regresión lineal múltiple? Bueno, se hace de la misma manera que antes, acá está escrita con un signo igual, pero para agregar una variable yo le pongo un más y luego le digo qué otra variable le quiero agregar. Si yo quiero regresar en todas las variables, puedo directamente poner un punto y ahí regreso en todas las variables que estén en esa base. Si quiero hacerlo en todas las variables menos una, le pongo un punto menos la variable que quiero quitar de la regresión. Con interacción lo que tengo que hacer es poner un signo por y para hacer transformaciones no lineales, por ejemplo, si quiero hacer al cuadrado, esta forma o dos asteriscos es la forma de elevar al cuadrado en R y le tengo que poner una i acá para que me lo reconozca como que simplemente estoy haciendo una transformación no lineal al predictor. Si queremos hacer un polinomio, la forma más fácil de hacerlo para no andar escribiendo a la quinta, a la cuarta, a la tercera, bla, 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 es hacer poli, indicarle el nombre de la variable que nos interesa y el grado del polinomio. Puedo aplicar logaritmo sobre la variable. Bueno, genial. Ustedes eso, corran el código despacio y si llegan a tener cualquier problema, me avisan y nos vemos la próxima semana.